Muchas gracias. Quiero leer un poco el currículum del doctor profesor David Galeano Olivera, presidente del Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, profesor de la UNA, investigador lingüista, antropólogo, periodista, autor de varios libros. Es el portaestandarte de la lengua guaraní. Su vida dedicó a la promoción y difusión del idioma y la cultura guaraní. Escucha, profesor. El doctor David tiene varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. David Galeano Olivera es el primer doctor en lengua y cultura guaraní. Fuerte los aplausos. Y hoy le tenemos acá con nosotros y le vamos a hacer un homenaje, ¿verdad, director? Nuestro director de Cultura, director general del Centro Educativo Cristiano Ciudad Universitaria, también tiene unas palabras. Muchas gracias a los padres, buenas noches por estar con nosotros, a todos los artistas. Es un inmenso placer recibir acá en la municipalidad, en el Teatro Municipal, y agradecer al profesor David por aceptar ser el homenajeado del Festival del Ecuapaí. El Festival del Ecuapaí es uno de los pocos festivales en San Lorenzo que es clasificatorio para dos festivales del país, que va a ser el sábado en la ciudad de Repatriación y luego en Guaramaré el Festival Internacional. Entonces vamos a dejar a David, pero hay tres Centro Educativo Haisa, luego hay tres Municipalidad Haisa, Reyuleco, Pujarepe, Reimeo, Rendive. Apeaco Yopoi, de Bemuana, Arema, Oilo, Nugatún de Bemuana, Inaco, Pujarepe, pero me están de ver. Muchísimas felicidades y gracias a todos. Muy bien, voy a dar lectura. Festival del Ecuapaí, 25ª edición, San Lorenzo, Centro Educativo Cristiano Ciudad Universitaria. Mención de gratitud y reconocimiento al homenajeado, profesor doctor David Abdón Galeano Olivera, por su valioso aporte para la promoción y difusión de la lengua guaraní y la cultura popular del Paraguay. San Lorenzo, 6 de septiembre del 2025. Firman Aurora Ayala de Silvero, coordinadora del Festival del Ecuapaí, y el director general de la institución, el profesor doctor Virgilio Silvero Arevalos. Un fuerte aplauso, por favor. Realmente es un lujo, es un honor poder contar con esta personalidad tan importante, promotor de nuestra cultura, de sol a sol, en cada rincón del Paraguay y hasta del mundo. De repente lo vemos visitando algunos países, porque nuestra lengua es muy valorada, muy querida, y hay extranjeros muy interesados, a veces un poquito más que el paraguayo, ¿verdad, doctor? Unas palabras también. Asimismo, bueno, quiero en este caso expresar mi gratitud al Centro Educativo Cristiano Ciudad Universitaria, en la persona de la profesora Aurora, el profesor Virgilio, y un reconocimiento a todos los padres, a todos los artistas. Miren cómo están vestidas acá estas hermosas niñas. Yo creo que un gran orgullo que siempre tenemos que tener es de ser paraguayos y de tener una marca distintiva en nuestra indumentaria, en nuestro cancionero, cuando hablamos de la polca, ahora la guarania, que es nada más y nada menos que, aparte de ser original del Paraguay con José Asunción Flores, hoy es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, es de todo el mundo en este momento, pero su origen es el Paraguay. Tenemos tantos elementos, tantos valores que en este caso nos identifican, que están por nada de Huerecoco y en el Tame, así como pues a veces yo lo iré, no habrá rezado con Bagua Sete, oye mamá, a ser a Villete, yo a ver, voy a dejar Aurora, a ver, y también voy a Cuera, Centro Educativo Cristiano Ciudad Universitaria, voy a dejar a Cuera, ver tú, a si Cuera, a medio de mesa a Villete, a peaje, y nada, te iba, se momita, esta miego, Coabete iba de tu zapallepeba, esa era muy querida. De nuevo, reconozco este gran, para mí presente, que efectivamente me va a estimular a seguir trabajando con tantos amigos, como el caso de los queridos
Virgilio y Aurora. Y acá un gran profesor, en la persona de él, a todos los maestros que estuvieron acompañando a los niños, pero a Walter Molinas, un capo, una persona extraordinaria, un artista paraguayo de alto nivel, y a todos los que en este momento puedan acompañarnos acá en esa labor titánica de promover lo nuestro. Qué lindo es cuando hoy en Paraguay vemos en todas partes a niños, a jóvenes bailar y cantar lo nuestro. No olviden ustedes que hasta hace muy poco en algunos lugares ya como que se iba marginando. Acuérdense ya se llegué, Yeroquí, ya se llegué Purajey, allá de San Mitacuñá, Mitaluzucuera o Purajeiva, Momba de Guasúa, Peñana en Baeteva. Muchísimas gracias y me siento muy honrado por esta hermosa distinción, valiosa distinción que va a ocupar un lugar preferencial en mi casa. Acá comparto esto con mi esposa, con Sabina, que está presente acá, que siempre está conmigo en todas partes, y este es un testimonio de reconocimiento. Son 50 años en mi caso de trabajar por el guaraní, y de eso tengo el grato, yo diría, placer y privilegio de recorrer el Paraguay, viendo a tanta gente que procura mantener lo nuestro y fortalecer nuestra identidad nacional. Y muy contento de compartir esta noche con todos ustedes. Muy bien, excelente homenaje, muy emotivo y justo homenaje, profesor doctor, realmente por tu trabajo, por tu trayectoria. Así que realmente es un orgullo tenerte acá con nosotros. Fuerte los aplausos otra vez, por favor. Es un momento histórico, es un momento importante. De tantas cosas buenas que nos están pasando en nuestro país, esto también tenemos que valorar. Muy bien, muchísimas gracias.